Pues bueno, vamos a revisar ahora ya el contenido de la norma. Ya vimos, ya desmentimos mitos, ya les leí el boletín que generó la Secretaría del Trabajo, ya les mostré el por qué se genera esta norma como parte de las actividades de la Organización Internacional del Trabajo, donde México está alineando muchas normas a esa normatividad que nos establece la Organización Internacional del Trabajo. Ya les mostré básicamente lo que tiene que ver con el apoyo social. El apoyo social, como les comentaba, es básico para que los factores de riesgo psicosociales disminuyan, ¿vale? Pues es muy importante, por eso es que hasta el último decidí abordar la norma, y no voy a abordar toda, porque ya abordamos el requisito 7 de la norma. Ahora vamos a abordar prácticamente algunas cuestiones importantes que consideré necesarios. Obviamente, como les comentaba, esta norma es muy fácil de implementar. No necesitas un consultor. Ahora bien, si necesitas un consultor, pues yo tengo un pool de consultores que te pueden echar la mano. No, no es cierto. Creo que esta norma es muy sencilla, muy transparente como tal. Pues bueno, vamos a revisar la norma. Ahora bien, el objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Ahora bien, la aplicación de esta norma, como les comentaba, hasta 15 trabajadores, la aplicación va por el tamaño de trabajadores en la organización. Nos habla la norma de que hasta 15 trabajadores tenemos que aplicar los numerales 5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 7.1 y 7.2. ¿Vale? Ahora bien, para empresas que tienen de 16 a 50 trabajadores, pues tienen que cumplir el requisito 5.1, 5.2, 5.3, del 5.3 al 5.5 al 5.8, el 8.1, inciso A, el 8.2, del 8.4 al 8.5 y el capítulo 7. Como les comentaba, todo el capítulo 7 está en el anterior video, ¿vale? Ya lo revisamos, ya les comenté lo que busca y prácticamente si tienen dudas con el capítulo 7, que no lo vamos a ver en este capítulo, lo vimos en el capítulo anterior, para que se vayan allá a ver este capítulo. Y para más de 50 trabajadores tienen que aplicar el numeral 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, el 8.1, inciso B, del 8.2 al 8.9 y el capítulo 7. Si se dan cuenta, es muy clara la norma, o sea, no hay más que buscarle. O sea, si tienes 15, aplicas esto, si aplicas de 16 hasta 50, aplicas esos numerales y si tienes más de 50 trabajadores, vas a aplicar los demás numerales. Ahora bien, ¿qué obligaciones tiene el patrón y qué obligaciones tiene que dar para cumplir con esta norma? Pues básicamente hay que identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. Otra obligación es identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional en centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Y se dan cuenta, si ustedes tienen una organización de 16 a 50, solamente van a identificar los factores de riesgo psicosocial. Ahora, si su empresa es de más de 50 trabajadores, tienen que identificar los factores de riesgo psicosocial y también evaluar el entorno organizacional en el centro de trabajo. Aquí ya te está hablando de dos factores más, ¿eh? Ahora bien, otra obligación del patrón, pues básicamente tiene que ver con que el patrón adopte las medidas de prevención y control pertinentes para mitigar los factores de riesgo psicosocial, las prácticas opuestas al entorno laboral y los actos de violencia laboral, que es el requisito 7, todo el numeral 7. Ahora bien, otra obligación para el patrón es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y enviarlos a valorar clínicamente. Dentro de los anexos de esta norma, la CO35 trae el primer cuestionario y ese primer cuestionario ustedes se lo van a aplicar a los colaboradores que tuvieron un accidente de trabajo y que de cierta manera ha generado en ellos un trauma severo y obviamente con base a eso hay que mandarlos a valorar clínicamente. Ojo,
Aquí no te está diciendo que lo mandes al psicólogo ni al psiquiatra. Aquí te está diciendo que los mandes a valorar clínicamente. No te está pidiendo la norma que tengas un psicólogo o un psiquiatra, no, chaparritos. Aquí lo que busca la norma es evalúalos y mándalos a valorar clínicamente, ya sea al Seguro Social, ya sea al ISSSTE o ya sea a la institución que le está dando la seguridad social a tu trabajador. Otra obligación para el patrón, pues tiene que ver con practicar exámenes o evaluaciones clínicas a los trabajadores según se requiera. La práctica de exámenes médicos y psicológicos deberá sujetarse al seguimiento clínico anual y a la evidencia de signos o síntomas que detonen alteraciones a la salud de los trabajadores y cuando el resultado de las evaluaciones indique la necesidad de intervención de tercer nivel. Ok, con base a esto, la norma te pide que hay que practicar exámenes, evaluaciones a los trabajadores según se requiera. Esto es según se requiera. Pero no tampoco te está diciendo que tengas un psicólogo o un psiquiatra en tu organización. Ojo, ¿eh? De hecho, la palabra psicólogo no la menciona la norma, ni psiquiatra la menciona la norma. Todo está bien perfectamente calculado para que los trabajadores se puedan valorar clínicamente según el factor, según lo que haya arrojado, no el cuestionario de la norma, sino la situación que presentó que le generó traumas severos al colaborador. Otra obligación para el patrón pues tiene que ver con informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y control pertinentes de los factores psicosociales. Aquí es muy importante, por eso les comentaba que el apoyo social es básico y como toda norma de la Secretaría del Trabajo, todas las normas de la Secretaría del Trabajo siempre te van a decir que le identifiques y que le comuniques a tu trabajador los riesgos a los cuales está expuesto para hacer sus actividades. Y esto es algo que ahorita te voy a mostrar porque si ustedes aplican la norma 035 de manera aislada, están cometiendo un error. Porque cuando llegue el inspector de la Secretaría del Trabajo, no te va a hacer la pregunta de que, a ver, muéstrame tu norma 035, ¿no, chaparritos? El inspector va a llegar, va a tocar la puerta, te va a mostrar el oficio de inspección, te va a mostrar el alcance de la inspección, te va a decir, quiero que me lleves a tus instalaciones, quiero tener aquí el representante legal, quiero tener aquí el representante de los trabajadores y vamos a revisar norma por norma de la Secretaría del Trabajo. Y te va a revisar la norma 1, la norma 2, la norma 3, la norma 4, si te aplica. Y esta norma, como es la última, pues te la va a revisar al final. Entonces, si no has cumplido con la norma 1, si no has cumplido con la norma 2, la 3, la 4, dependiendo que te apliquen, obviamente las sanciones ya vienen de ahí. Por eso es muy importante que esta norma no la apliques de manera aislada. En la Secretaría del Trabajo, en la página, hay una evaluación que ahí te va diciendo, según tu actividad, hay una aplicación que según tu actividad te va diciendo qué normas debes de cumplir la Secretaría del Trabajo. Échenle un ojito y créanme que esto les va a ayudar mucho. Otra obligación para el patrón, pues nos habla que tiene que ver los registros sobre las medidas de control adaptadas y los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas y del entorno organizacional favorable. ¿Vale? Ahora bien, otra cuestión que tiene que ver es establecer por escrito e implantar y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Ahora bien, la política de riesgos psicosociales también hay un ejemplo en la norma. En la parte de los anexos, la política de prevención de riesgos sociales, pues básicamente nos habla de que, y esta diapositiva viene del contenido de la norma, y nos habla que prácticamente el centro de trabajo nombre en relación con la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable, se asumen los compromisos siguientes. Es obligación de supervisores, gerentes y directores aplicar esta política y predicar con el ejemplo. Los actos de violencia laboral no son tolerados, así como ningún incidente que propicie factores de riesgo psicosocial o acciones en contra del entorno organizacional favorable. Se aplican medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable para prevenir sus consecuencias adversas.
También se cuenta con un procedimiento de atención justo que no permite represalias, evita reclamaciones abusivas o carentes de fundamento y que garantiza la confidencialidad de los casos. Otro compromiso de la política de prevención de riesgos psicosociales es se realizan acciones de sensibilización, programas de información y capacitación. Otro compromiso es todos los trabajadores deben participar para establecer y poner en práctica esta política en el lugar de trabajo. Se respeta el ejercicio de los derechos del personal para observar sus creencias o prácticas sin satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, etnia o edad o cualquier otra conexión que pueda dar origen a la discriminación. Y por último, se crean espacios de participación y consulta teniendo en cuenta las ideas de los trabajadores y empleados. Ahora bien, las obligaciones para el trabajador, pues la primera es observar las medidas de prevención en su caso, de control que dispone esta norma, así como las que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para favorecer un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia. Si se dan cuenta, aquí ya estamos incluyendo a los trabajadores para que ellos favorezcan a un entorno organizacional favorable y también ellos ayuden a prevenir actos de violencia laboral. Por eso es muy importante que los trabajadores tengan muy claro qué es lo que se les va a permitir y qué no es lo que se les va a permitir. Otra obligación para el patrón, pues, para el trabajador, perdón, tiene que abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Una buena práctica que les recomiendo es que ustedes establezcan un código de conducta en su organización y que este código de conducta se lo hagan leer al trabajador. Y también tengan como buena práctica que cada año se tenga una sesión con todos los trabajadores para repasar ese código de conducta. Recordemos que la capacitación es básica para la mejora y si nosotros no capacitamos al personal, pues estamos perdidos. Otra obligación del trabajador, pues tiene que responder los cuestionarios para la identificación de los factores de riesgo psicosocial y en su caso, la evaluación del entorno organizacional. Por eso yo es lo que les digo, apliquen el cuestionario para que todo el mundo sepa qué se le va a evaluar, qué se va a evaluar y qué se espera de los trabajadores. Muchos colegas me dicen que el cuestionario no es importante. Le digo, para mí sí es importante y yo lo voy a aplicar a todos. Ahorita estamos trabajando en Tamaulipas con una empresa de 700 gentes que se dedica a la parte petrolera. Entonces, me decía el director, es que la norma te pide un 80. Le digo, no, vamos a aplicarlo a todos para que todos sepan lo que se les va a evaluar como tal. Otra obligación del trabajador, pues tiene que ver con informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional. Por eso es muy importante que ustedes establezcan un medio de comunicación para que los colaboradores puedan informar estas prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral utilizando los mecanismos que establezca la organización. Otra obligación del trabajador, pues tiene que ver con informar por escrito al patrón directamente o a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o a través de la Comisión de Seguridad y Higiene haber presentado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Esto puede derivarse de un incidente o de un accidente laboral dentro de las instalaciones o en el traslado del domicilio hacia el centro de trabajo. Otra obligación para el patrón pues tiene que ver con la participación de los elementos de información que proporcione el trabajador. Tiene que participar el trabajador, o sea, no tiene que ser apático. Por eso les comento y les vuelvo a recalcar, el apoyo social es básico para cumplir con esta norma. También otra obligación para el patrón, pues tiene que someterse a los exámenes o evaluaciones clínicas o psicológicas que determinan la presente norma y el médico del centro de trabajo de la empresa. Por eso es muy importante que se pueda someter al trabajador a los exámenes, porque recordemos que una parte que establece el reglamento de seguridad y salud es que el patrón tiene que conocer la salud o qué tanto se ha mermado la salud del trabajador por las actividades que está realizando en su centro de trabajo. Ahora bien, la norma también en el requisito 7, como les comentaba, nos habla de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Y esta parte
Y aquí les hago la anotación que esto se va a evaluar en empresas que tengan de 16 a 50 trabajadores y va para todos los trabajadores, ¿vale? La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial contempla las condiciones del ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo, la parte de la violencia laboral, hablando de acoso, acoso psicológico, hostigamiento o malos tratos. Y esto, como lo dice la norma en el requisito 7, se va a evaluar solamente la identificación de análisis de factores de riesgo psicosocial en empresas de 16 a 50 colaboradores y va para todos los trabajadores. Ahora, si su empresa es más de 50, van a tener que evaluar todo esto. Más o menos son como unas 60 preguntas que vienen en la norma. Y también van a tener que evaluar el entorno organizacional favorable. Y aquí nos habla la norma que hay que evaluarlo en empresas de más de 50 colaboradores y aquí se aplica una muestra representativa. Prácticamente la muestra representativa es del 80%. ¿Y qué vamos a evaluar en la parte de entorno organizacional favorable? Pues básicamente la evaluación del entorno organizacional favorable, deberá comprender el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas en su puesto, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representantes y los trabajadores, obviamente, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Y este es el tercer cuestionario que trae la norma. El segundo cuestionario nos habla de la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Y el tercer cuestionario ya nos habla de evaluar la diapositiva anterior y también el entorno organizacional favorable. Ahora bien, lo que les comentaba, la norma te dice qué tanto vas a muestrar, te trae una fórmula donde prácticamente te dice que n va a ser igual a una variable que es 0.9604 entre una variable que es 0.0025 n-1 más 0.96, que prácticamente te va a decir que puedas muestrear el 80% de tus colaboradores. Pero esto es para empresas que tienen más de 50 colaboradores. Pero yo, como buena práctica, aplícaselo a todos, que todo el mundo sepa qué se le va a evaluar, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, como actividades de disuasión. Créanme, ahorita esto yo lo he implementado. Ya llevamos, les comento, más de un año implementando esta norma. Desde que salió, obviamente, nosotros como responsables de seguridad y salud en el trabajo tenemos que estar constantemente revisando qué nuevas normatividades hay en la Secretaría del Trabajo, y obviamente esta norma salió en el 2015. Y ahorita ya pasaron los 3 años donde ustedes la tienen que aplicar, pero aplíquenla de manera integral, no apliquen estas normas solo por el pleno cumplimiento. Por eso es que en el primer capítulo yo les platicaba acerca de cuáles eran los mitos y las realidades de esta norma, y en el segundo prácticamente el por qué ustedes tienen que aplicar las actividades preventivas para que ustedes muestren una cultura organizacional proactiva. No porque ahí viene el coco y ahí me van a revisar esta norma y les hago la aclaración. No les van a revisar esta norma solamente, te van a revisar la norma 1, la 2, la 3, la 4. O sea, que el consultor que te diga que va a implementar esta norma y te la va a aplicar aisladamente, les está viendo la cara, desafortunadamente. Ahora, continuemos. Para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno, los centros de trabajo podrán utilizar, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional con los métodos que contempla la norma. Pero también la norma te dice que si los cuestionarios que desarrolla el centro de trabajo para identificación y análisis de factores son diferentes a los que establece la norma, estos deben estar validados. Y en el 7.5 te dice cómo tienes que validar el cuestionario y la metodología para identificar
y analizar los factores de riesgo psicosocial. Y ahí vienen, léanlos, ahí vienen de cierta manera cómo tienen que validar, pero yo les recomiendo aplíquenlos de la norma, no se compliquen más. Créanme que esta norma la hicieron muy bien, la hicieron muy apegada a los convenios que tenemos con la Organización Internacional de Trabajo y vienen ya muy buenas prácticas y ya el método que viene aquí, créanme que es tan sencillo. Hagan un formulario en Gmail con las aplicaciones de Gmail o de la suite de Office, lo hacen, lo califican, lo interpretan y en 2 que 3 patadas ya tienen su identificación y los análisis de factores de riesgo psicosocial. Ahora, si necesitan ayuda, pues mándenme, acuérdense que conmigo tienen carta abierta, yo les ayudo, no solamente apoyo a la gente de la comunidad que hemos hecho en las cuestiones de calidad, sino también a ustedes como recursos humanos. Para eso estamos, ¿no? Para sumar. Ahora bien, la categoría de las normas, y hay una nota, la identificación, análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá integrarse en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Y este diagnóstico viene establecido en la norma 030 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establece los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, puse esta diapositiva para explicarte que las normas de la Secretaría del Trabajo se agrupan en normas de seguridad, en normas de salud, en normas de organización, en normas específicas y en normas de producto. Más o menos son 41 normas las que ahorita tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esta, básicamente, todo lo que generen ustedes en la norma 035, hay que incluirle para mí es la norma madre, porque básicamente aquí resumimos todos los servicios y actividades que se hacen para prevenir los aspectos de seguridad y fomentar la salud en el trabajo, en el centro de trabajo. Ahora bien, ustedes una vez que apliquen su norma, tienen que generar un reporte. Y la norma también te dice qué tiene que contener este reporte. Si ustedes se van en el requisito 8, el 8, creo que es el 8, en el numeral 8 de la norma 035, específicamente sí, es en el 8, ahí viene lo que tiene que contener este reporte y básicamente tiene que traer nombre o denominación o razón social del centro de trabajo, el domicilio, la actividad a la que se dedica la empresa, el objetivo del estudio, la parte de principales actividades realizadas en el centro de trabajo, el método utilizado conforme al numeral 7.4 de la presente norma, los resultados obtenidos de acuerdo con el numeral 7.4 de la norma 035, las conclusiones, las recomendaciones y acciones de intervención en su caso y datos del responsable de la evaluación. Aquí te pide nombre completo y el número de cédula profesional en su caso. Y si te das cuenta, no te está pidiendo la norma que tu reporte lo genere alguien experto o un consultor experto. O sea, ustedes lo pueden hacer. Ustedes esta norma la pueden aplicar solos. O sea, no necesita, nada más es cuestión de que la lean. De cierta manera, la diapositiva del capítulo anterior de cierta manera, yo lo establecí para que ustedes yo pudiera comunicar de manera adecuada la idea de esta norma. Y también lo que tiene que tener es el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación en el entorno organizacional. Este debe estar disponible para todos los trabajadores. Recordemos que también partimos del principio de transparencia de los trabajadores. La identificación, análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá realizarse al menos cada 2 años. Aquí también lo pueden hacer una vez cada año. Yo por lo menos, como buena práctica, háganlo una vez al año. Porque recordemos que lo que no se evalúa, se olvida. Y si nosotros lo hacemos cada 2 años, conforme a la norma, si es empresas que tienen mucha rotación en su personal o en ciertas posiciones, obviamente, vamos a crear ese hueco con ese personal. Por eso ustedes evalúenlo cada año. No les va a llevar más de 10, 20 minutos por cada colaborador. Hagan su programa, implementenlo y créanme que aplicando la evaluación cada año, sus factores de riesgo van a disminuir y el clima en la organización va a mejorar como tal.
Ahora bien, el proceso de aplicación pues es sencillo. Tienen que definir si van a aplicar el cuestionario de una manera total, por departamento o por proceso. Hay que preparar los cuestionarios y en los cuestionarios, en los anexos de la norma, nos habla de cómo tenemos que preparar y también lo que tenemos que decirle al personal al momento que va a aplicar los cuestionarios, para que estos cuestionarios no se vean sesgados por algunas cuestiones de miedo o algunos temores relacionados con, con la parte de la contestación de las preguntas. Y váyanse al anexo. En cada cuestionario prácticamente te dice, durante la aplicación del cuestionario se deberá proporcionar un ambiente de respeto y confianza, se deberá permitir una comunicación fluida entre los trabajadores y el evaluador, aclarar dudas y brindar apoyo a los trabajadores que lo requieran, verificar que las indicaciones proporcionadas hayan quedado claras, evitar interrumpir a los trabajadores cuando realicen sus respuestas y evitar conducir, persuadir o dirigir las respuestas. De hecho, hasta el mismo cuestionario ya está, yo lo he aplicado y créanme que sale transparente, sale fácil, sale sencillo, lo, lo aplican, hacen un pequeño Excel donde de cierta manera evalúan, porque hasta la misma norma te dice cómo vas a calificar las opciones, cuando es siempre, cuando es casi siempre, cuando es algunas veces, casi nunca o nunca. De hecho, ahorita en la diapositiva te estoy mostrando un reporte en el cual este reporte yo lo manejo de manera, cuando entregamos el reporte, ahora sí, se entrega un reporte por colaborador, se entrega un reporte por área y se entrega un reporte por organización. Y el que te estoy mencionando básicamente es el reporte que se genera para empresas que tienen de 16 a 50 colaboradores, donde prácticamente se evalúan las categorías y se evalúan los dominios. En la categoría de ambiente de trabajo se considera las condiciones del ambiente de trabajo. En la categoría de factores propios de la actividad, el dominio, hay dos dominios, que es la carga de trabajo y la falta de control sobre el trabajo. En la categoría de organización del tiempo de trabajo se evalúa la parte de jornada de trabajo y la interferencia en la relación de trabajo-familia. Y en la categoría de liderazgo se evalúa el dominio de liderazgo, relaciones en el trabajo y la violencia. Pero pasa algo muy chistoso cuando ustedes hacen este tipo de análisis. El ambiente de trabajo muchas veces sale, en este caso salió alto y bajo. Esta es una empresa X. No te voy a decir qué empresa, pero de cierta manera aquí también ya nos damos cuenta en el reporte que en este caso esta área de trabajo tiene una jornada de trabajo de cierta manera que nos da una calificación de dominio medio y la interferencia en relación con el trabajo familia es bajo y básicamente nos da una parte de nulo o despreciable el riesgo en la categoría. Ahora bien, un reporte con más de 50 colaboradores, aparte de las anteriores 4 categorías, que es ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo y liderazgo en las relaciones de trabajo, también recuerden que se evalúa la parte del entorno organizacional. Y este entorno organizacional tiene dos dominios, que es el reconocimiento del desempeño y la insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad. Este reporte, como les comentaba, no es el mismo nivel de estrés. Este reporte es una empresa que se dedica que está relacionada con la extracción de petróleo. Es una plataforma que está en Veracruz. Ahora bien, si se dan cuenta, viene aquí los niveles de riesgo más nulos y despreciables. Y esta es una empresa que se dedica a las actividades administrativas. Si se dan cuenta, son diferentes escenarios y diferentes niveles de estrés por la naturaleza del trabajo. Por eso es muy importante que ustedes evalúen. Y obviamente va a haber niveles de estrés que no se van a poder bajar más, pero sí se tienen que controlar. Ahora bien, dentro de las acciones, una vez que se genera el reporte, pues básicamente haya acciones de primer nivel, donde las acciones se centran en el plano organizacional e implica interactuar sobre la política de prevención de riesgos a nivel general, a nivel del centro de trabajo. Con nosotros, aquí son acciones que implican a toda la organización el primer nivel. El segundo nivel implica acciones para establecer en áreas o en procesos de la organización. Y el tercer nivel tiene que ver con acciones que ya van enfocadas a un plano más individual. De hecho, el cuestionario
les pide en el anexo que al final, cuando apliquen el cuestionario, se pida la edad, el nombre, el tiempo de antigüedad de la empresa, la formación académica, porque también eso tiene que ver mucho con la percepción, ¿vale? Y esas son las acciones que vienen marcadas en la norma como tal. Ahora bien, vayámonos con lo que sigue. Los criterios para la toma de decisiones, estos vienen, las acciones también vienen en la norma. No quiero abundar tanto porque quiero abrir una sesión de preguntas y respuestas donde abran ustedes sus micrófonos. Déjenme acabar para abrir la sesión y para poder abrir esa sesión y ustedes puedan entablar esa comunicación face to face para tomar esa cuestión. Ahora bien, es muy importante que aquellos centros de trabajo que cuenten con el certificado de cumplimiento con la norma mexicana, como les comentaba, la parte de igualdad laboral y no discriminación, darán por condición de cumplimiento las obligaciones y los numerales siguientes. El 5.1, el inciso B, el 8.1, inciso B, 8.2, incisos A, subinciso E, 2, E y G, y el 5.7, inciso D. Por eso es muy importante, pero ojo, no te está pidiendo la norma que te certifiques en la parte de igualdad laboral y no discriminación. Hay empresas que ya tienen esta norma y créanme que favorece mucho la reducción de factores psicosociales y es muy agradable trabajar en esas empresas. Otra cuestión que tiene que ver con la parte de la identificación y análisis de riesgo psicosocial y la evaluación del trabajo organizacional deberá integrarse al diagnóstico referente. Como les comentaba, tienen que integrarse al diagnóstico de la norma 030 de la Secretaría del Trabajo en su actual versión. Ahora bien, dentro de las conclusiones, lo que les puedo decir es que prácticamente la norma 035 establece la metodología para identificar análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y es aplicable a todo el territorio nacional. Esta norma ayudará a identificar los riesgos psicosociales que puedan presentar en cualquier actividad laboral, mismos que las empresas tienen que analizar. Bueno, pues mi contacto, aquí tienen mi teléfono por si tienen alguna otra duda, y aquí tienen mi correo electrónico por si tienen otra duda, y me pueden buscar en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, que es la Universidad ISO, o el canal de ISO TV Intercontinental, obviamente en la Universidad ISO, pues ahí hablamos de cuestiones de mejora continua y de actividades que tienen que ver con la implementación de normas ISO 9000. Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos a abrir la sala de preguntas y respuestas para que ustedes me puedan dar sus preguntas y yo poderles resolver las respuestas? Vámonos para allá.